¿Qué es el Judascay? El Judascay es, en este caso, obviamente haciendo referencia a Judas Iscariote, ¿verdad? El personaje así funesto, el que traicionó una causa, obviamente en este caso traicionó a Jesús. Entonces se busca siempre una especie de representante de Judas, quien ocupa el lugar de Judas, ¿verdad? Hay veces es un político, hay veces es un personaje que hizo alguna cosa fuera de lugar, alguna inmoralidad, o que haya llamado la atención por algún otro motivo. Y entonces, ¿qué se hace? Y hoy vas a recorrer seguramente la zona del Mercado 4 y otros lugares, y vas a encontrar que ya están los muñecos hechos. Son unos muñecos que están cargados, hay veces, de la famosa paja que se mete dentro con una serie de bombitas y que en el momento en que llega la medianoche, entonces dentro de la fiesta de San Juan, allí se enciende, se quema, sería la expresión más exacta. Por eso dice cae es quemar a Judas. Y entonces allí con el nombre puesto en el pecho de fulano de tal o fulana de tal, entonces se produce allí una especie de estruendo donde explota la imagen, ¿verdad? Y se quema a, a este Judas de este tiempo, ¿verdad? Con razón. Es decir, ahora está ganando las votaciones el presidente del Congreso y él mismo dijo luego que él va a hacer que le quemen después a un monigote suyo. Pero es cierto, entonces, el Judascay sería la persona que genera más rechazo en ese momento. Así mismo, a esa persona menos deseada. A eso le sumaría, yo creo que allá hay una especie de consenso también en algunas partes a este árbitro que dirigió el partido Paraguay y Ah, Turquía. sí, sí, también leí.